Está a punto de empezar. Listo. Bueno, vamos a empezar con nuestra ponencia. Vamos a tomar el tiempo de 10 minutos. Voy a proyectar y pues como estamos proyectando desde el celular, entonces debido a eso pues no me voy a poder ver en la ponencia. Voy a empezar a proyectar. ¿Ya se ve la diapositiva? Sí, ya se ve. Si la dejo así, ¿se ve o queda? No, sí se ve, pero pase entonces a la primera. Bueno, bueno, profesor, para nuestro trabajo de investigación, ya que nosotros lo hicimos en un contexto educativo, donde los participantes van a ser niños y niñas que pertenecen al CDI Minga de Sueños. Y para la investigación la hemos catalogado como cambios comportamentales en el retorno a la presencialidad, causa del aislamiento preventivo por COVID-19 en niños y niñas pertenecientes al CDI Minga de Sueños, de Florencia Caquetá. Continúe, compañera. Bueno, como sabemos, en el año 2020, pues acontece a nivel mundial una emergencia sanitaria por el virus COVID-19, lo que trajo consigo demasiados cambios, un giro en nuestra rutina diaria. Eh, Esto trae consigo unas consecuencias, ya que los afectados somos todos y cada uno de los miembros, sin excepción alguna, de la comunidad, de la sociedad. Es decir, que tanto niños, en este caso vamos a hacer hubo especificación en los niños y niñas, cómo estos se vieron afectadas por esta, ya que como sabemos, se tomó el aislamiento preventivo como una medida de detener esta pandemia, de evitar que se expandiera aún más y que las consecuencias fueran aún más lamentables. Debido a esto, pues como sabemos, en Colombia específicamente se tomó pues el aislamiento preventivo, en donde pues consecuencia de eso fue que pues para los adultos en su ambiente laboral se pasara a hacer en casa, donde la casa fuera como el eje fundamental de todo, donde se trabajaba, donde se convive en familia, donde de una u otra manera por obligación nos llevó a tener como un contacto y a cambiar nuestra rutina, nuestros comportamientos, en donde nuestra normalidad, por así decirlo, cambió de forma trascendental. Por lo mismo, los niños pasaron a tener una educación donde habitualmente siempre era esa interacción entre docentes, compañeros y el estudiante pasa a su casa en donde los principales motivadores de eso son sus padres, donde esa autoridad, aparte de ser no solamente en el ámbito familiar, sino que en un ámbito escolar pasa a ser una autoridad y un acompañante importante. ¿Qué pasa? Que al estar 24/7 pues en casa, en donde las reglas o esa jerarquía o esos límites que se establecían como tal dentro de los parámetros normal familiares estructurados, esto cambia lo que hace que, digamos que esa imagen autoritaria de los padres se hiciera o se viera menos, el mayor de autoridad en los padres. ¿A qué voy? A que los niños al estar todo el tiempo en casa y al querer, pues obviamente son niños a esa edad, no se les puso límites al uso de pantallas, en donde no se le hizo mayor énfasis en la parte educativa en cuanto a sus deberes académicos, no se les dio la misma importancia que habitualmente se venía dando, en donde los padres, pues en medio de sus ocupaciones, pues no toman ese rol de manera digamos que de la manera esperada, es decir, que las estrategias pedagógicas para enseñarles a los niños en casa no eran las apropiadas. Por eso, esto generó que los niños
y tuviesen unos cambios comportamentales, conductuales, y a la hora de la presencialidad, de retomar esa presencialidad, digamos que después de un largo tiempo se apropió esa realidad y digamos que lo anterior pasó a ser lo extraño. Es este como el énfasis en nuestra investigación. Continúe, Cata. Ya en la formulación del problema, como lo mencionó anteriormente mi compañera, llegamos al análisis de sacar esta formulación en la cual dice que cuáles han sido los cambios comportamentales en el retorno a la presencialidad por causa del aislamiento preventivo por COVID-19 en niños y niñas pertenecientes al CDI Minga de Sueños. Ahora bien, para esta, no, sí, sigue la justificación. Con base a la justificación, primero iniciamos a entender de que debido a la afectación del aislamiento preventivo por COVID-19, todas las personas del mundo nos vimos involucradas y realmente afectadas por esa situación por la cual estaba pasando, pero quienes se les vio, se vieron más afectados fueron los niños debido a que ellos pasaron por un proceso en el cual tuvieron que permanecer siempre en la casa, aislados de todas las personas, aislados de sus profesores, de sus compañeros, de la rutina diaria en la cual ellos tenían. Entonces pasaron a tener nuevos hábitos de ocio, de pereza, de las nuevas tecnologías y esos pasaron a ser sus nuevas herramientas diarias. Debido a esto, se evidenciaron los cambios comportamentales al intentar retomar sus actividades académicas. Es decir, que sus hábitos que adquirieron en casa, pues querían adquirirlos también en la institución al momento de ingresar en ella. Es decir, que ellos ya querían, no querían levantarse para ir al CDI, querían comer a la hora que ellos quisieran, ya no querían participar en las actividades académicas que los docentes dictaban y querían continuar con su ocio en la institución y debido a eso, muchos de esos estudiantes, ellos decidieron más bien como que los padres decidieron más bien retirarlos porque pues no querían como que ellos querían que esos niños continuaran con eso. En cambio, los que decidieron continuar con su vida académica, ellos pasaron por un proceso, los docentes tuvieron que pasar por un proceso en el cual los volvieran a reintegrar en esa vida académica por medio de estrategias y objetivos que pues ellos tuvieron que adquirir en este proceso. También en ese proceso de aislamiento por pandemia, por COVID-19, estas familias, como lo dijo mi compañera anteriormente, tuvieron que pasar mucho mayor tiempo de convivencia y pues en ese tiempo se vio afectado el desarrollo cognitivo y social de esos niños. Es decir, que Es decir, que todos, como dije, todos sus hábitos de académicos y sociales ya fueron reemplazados por hábitos de ocio y vida tecnológica que fueron adquiriendo en ese proceso. También la pandemia formó una crisis, no solamente a nivel económico, social, a nivel personal de todas las personas de todo el mundo, sino que formó una crisis en el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible que pues que adquirían eh, en cada país, pero pues se vieron más afectadas las personas pobres debido a que pues ellos generaban su sustento diario y debido a esto, pues ya muchas familias no generaban ingresos, no tenían comida para su diario, no tenían eh, cómo sostener a su familia y a sus niños. Ahora bien, para, Espérame, que me faltó decir ¿cómo? algo. Espérame que me faltó decir algo, qué pena. También
en esa justificación, ya cuando se obtuvo el conocimiento de todo eso que pasó por pandemia, los profesionales, ellos tuvieron que enfrentar con las barreras, como dije, con las barreras que ellos, que esos niños tenían al momento de reintegrarse del CDI. Y por ello, la institución, el CDI Mica de Sueños, ellos les tocó generar nuevos objetivos y estrategias, tanto los psicólogos, docentes, auxiliares, todo el personal profesional de la institución para poder obtener una atención a estos niños de primera infancia. Listo. Todo lo que mencionamos anteriormente es que planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos que, bueno, el objetivo general de nuestro trabajo de investigación es identificar los cambios comportamentales de los niños y niñas del CDI Minga de Sueños por motivo de aislamiento preventivo por COVID-19. Sería como la primera, pues el objetivo a mayor escala al que queremos lograr. Y como objetivos específicos está determinar cuáles son las dificultades que tienen los niños y niñas al reintegrarse a la vida social en el en el retorno a la presencialidad, perdón, ya que, bueno, después de identificar cuáles fueron esos cambios, ver cuáles exactamente o en qué aspectos están las dificultades donde los niños se vieron mayormente afectados o donde mayor cambios conductuales tuvieron los niños, pues al momento de retomar la presencialidad. Por consiguiente, está informar a los padres de familia de los riesgos y consecuencias que puede generar ser tutores permisivos. Es decir, al momento de identificarlos, se quiere también hacer como un acoplamiento integral en donde solamente no sea ver como las afectaciones, sino cómo podemos involucrar en ese proceso a los padres y hacerles entender que de cierta manera, aunque no lo quisieran, se convirtieron digamos, en unos tutores permisivos y cómo se puede hacer para que ellos tengan conocimiento y ver cómo asumen estrategias o técnicas para ellos poder ayudar al trabajo de las familiares y docentes del CDI, o sea, hacer un trabajo integral para que sea más fácil organizar esas problemáticas o dificultades a la hora de los niños volver a esta presencialidad. Y por último, establecer las principales problemáticas que ocasionan los malos hábitos durante el aislamiento preventivo. Como ya sabemos desde un comienzo, pues no es un misterio o no es un secreto saber que una de estas mayores problemáticas fue el hecho pues, que los padres fueron muy permisivos y que se crearon malos hábitos debido a estas malas formas de llevar a cabo, digamos, tener a los niños en aislamiento. Continúa, compañera. En los antecedentes hicimos dos, que fue la internacional y la nacional. En el antecedente internacional los autores fueron Morrey, Cabrera, Quintana y Cruz, en los cuales ellos quisieron fue enfocarse en los cambios comportamentales que tuvieron los niños eh, al momento de ingresar en las instituciones, donde hay que entender donde ellos quisieron dar a entender que el comienzo de la escuela o el de un nuevo año académico, eso puede ser un, una forma estresante en la normalidad de los niños y niñas. Y pues mucho más en pandemia que se vieron cambios en la vida académica de estos niños y en la forma de enseñar también para estos menores de edad. Los niños, ellos en esa circunstancia, ellos pudieron sentir nervios, eh, o muchas veces si se quisieron como que retirar de esta vida académica o escolar. Y pues también quisieron como que dar a entender de que los docentes o el personal profesional tuvieron que crear como muchos avances o generar nuevos
estrategias para poder manipular y mantener a esos niños en la vida académica y no permitir que ellos pues se retiraran de esta vida. En la nacional, ya aquí no encontramos en sí unos tutores porque fue más de una revista que fue sacada. El título de esta revista, pues, de las orientaciones para la salida de niños, niñas y adolescentes a espacios públicos durante la pandemia por COVID-19 en Colombia. En esas, ellos dieron a entender que una de las problemáticas que se encontraron los docentes en los niños, niñas y adolescentes al reintegrarlos en la escolaridad fue la problemática de la pereza, del sobrepeso, de las cargas emocionales entre las problemáticas que pues ellos se vieron obligados a realizar. Y pues debido a esas problemáticas ellos se vieron obligados a realizar nuevas estrategias que pues fomentaran el desapego de la vida que pues estaban adquiriendo durante el aislamiento preventivo por COVID-19, que pues obviamente fue evidenciado bajo la salud y que ellos generaron cambios de comportamentales y cambios en su salud. Ya. Bueno, en nuestro marco teórico lo dividimos en tres categorías y bueno, a modo breve, tomamos una categoría como las pautas de crianza y cambios comportamentales, en donde, como veníamos mencionando anteriormente, estos cambios comportamentales que tuvieron los niños se vieron afectados por la convivencia con sus padres, en donde, como les mencionaba anteriormente, digamos que la autoridad o los padres se volvieron unos tutores permisivos, en donde, como sabemos, los cambios comportamentales también están ligados a factores ambientales, contextuales, sociales, y por eso tomamos esta categoría teniendo en cuenta que Webers y Forgach en 2009 están de acuerdo en donde, pues en la medida en que los efectos de eventos traumáticos, como en este caso esta emergencia sanitaria que nos llevó a tener como un cambio trascendental en nuestras vidas, entonces, estos eventos traumáticos en la infancia pueden estar mediados por el efecto que tiene estos, por el impacto que tiene estos en los niños y por ende en esta situación también con sus padres y cuidadores en esa interacción, ya que las prácticas que se pongan de pautas de crianza pueden cambiar y afectar el ajuste durante la infancia. Por eso, como ellos nos mencionaban, esto es importante identificar estos factores de riesgo y pues también identificar los factores protectores en la familia para poder mitigar y prevenir los eventos o el impacto que puede desencadenar estos eventos en la vida y obviamente los cambios comportamentales que pueden traer estas situaciones en la vida de estos niños. Por otra parte, tenemos la otra categoría que es la educación inicial, en donde un autor muy bueno que encontramos es Escobar en 2006, en donde nos menciona que uno de los grandes retos de la educación preescolar, denominada hoy la educación inicial, es optimar el proceso de formación y desarrollar en los niños y niñas de 0 a 6 años, procurando que estos, digamos que sean efectivos, puedan lograr una medición, no una autoridad, sino que sean unos mediadores entre la interacción del niño con el mundo exterior, con este mundo del conocimiento. Y esto, por eso se procura que en esa educación inicial sean personas que estén interesadas en promover el desarrollo y no en entorpecerlo. O como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional en el 2019, que la educación inicial ocupa un lugar muy importante para generar acciones pertinentes que brinden una atención y que puedan incidir en la generación de mejores condiciones de la vida para los niños y niñas en los primeros años pues, de su vida. Y por último, pues
eso teniendo en cuenta que pues la educación en los primeros años de vida se encargan de estimular el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo físico y social, además del lenguaje, por lo que se debe procurar que las acciones dirigidas vayan pues con correctas estrategias y herramientas pues, a la mencionada estimulación. Por eso es que la tercera categoría de hábitos en el confinamiento de los niños, teniendo en cuenta que pues, la pandemia un suceso relativamente reciente, ha sido poca como la información e investigación al respecto y es hasta ahora que existen como pues algunas investigaciones o algunos estudios referente a esto. Y encontramos a Herades y Morales en el 2020 que nos mencionan que hay un aumento o aparición de reacciones emocionales negativas en mayor medida, lo que ha generado que el confinamiento afecte el bienestar de los niños y que a la vez las reacciones emocionales más prevalentes han sido dejar tareas sin terminar, mostrar irritabilidad, inconvenientes para concentrarse, mostrar desinterés, manifestar desánimos. Entonces, por eso es que tomamos esta categoría, porque aunque es reciente, apenas es ahora donde se están viendo como esos efectos o esas consecuencias que ha traído pues el aislamiento preventivo, todo lo que trajo consigo la pandemia. Por eso es que se evidenció que a los niños les generó un impacto negativo el confinamiento, tanto en reacciones emocionales como conductuales, y se debió al uso, como mencionaba mi compañera, desmedido de aparatos electrónicos y pérdidas de hábitos saludables, ya que sabemos que obviamente el ser humano es como un complejo proceso de un todo, en donde todo involucra a que todo hace parte de la interacción o cómo se desarrolla, cómo se manifiesta este con su entorno. Entonces, por eso es que se habla de hábitos saludables, porque también hace parte de que si no están saludables de ellos de manera física, obviamente sus comportamientos no van a ser, o las consecuencias que trajo como pues en gran medida son negativas. Listo, Catalina. Ok, de acuerdo con la metodología que utilizamos para esta investigación, en su momento, cuando la estábamos realizando, ella fue muy novedosa y debido a esto, en su momento no encontramos como temáticas que fueran esenciales para la investigación. Actualmente pues ya encontramos más información y pues ya nos ha servido más para la metodología de la cual nosotros empezamos a utilizar para esta investigación. Y pues en esa investigación decidimos optar con una investigación que utilizamos evidencia empírica, donde obtuvimos conocimiento por medio de la observación y la experiencia directa que obtuvimos en la institución al momento de reintegrar los niños al CDI. La metodología fue cuantitativa de tipo exploratorio descriptivo, donde nos interesamos fundamentalmente en descubrir el problema de los cambios comportamentales de los niños y niñas en este CDI de la forma de la forma más precisa posible. Utilizamos un método cuantificable para poder utilizarlo en el análisis de estudios de la muestra y la muestra que utilizamos para esta investigación fueron de 168 niños que son pertenecientes al CDI, pero pues nosotros utilizamos una técnica de entrevista que solamente se realizaron a 5 padres de familia. Nosotros tuvimos una metodología estadística no probabilística, el nivel de confianza fue del 95% y el nivel de error fue del 5%. Eh, al momento, Pues, profe, bueno, continúe. quiere decir que al momento que se realizaron estas
entrevistas o bueno, estos ítems a los padres de familia, lo hicimos fue cuando aún estaban en pandemia, cuando aún esos niños estaban en sus casas, recibiendo la academia, el estudio a través de sus casas. Y entonces fue por medio de las docentes que les adquirimos la información y ellas se lo enviaron a través de correo electrónico, de WhatsApp, y de esa forma fue que esos padres de familia nos pudieron eh, realizar esos ítems de esta investigación. ¿Ya? ¿Vas a decir algo más? No, pues lo que quería decir es que como no es un trabajo con el que vamos a continuar realmente, entonces pues digamos que en cuanto a conclusiones y resultados, pues no los tuvimos hasta ahí, llegamos con el documento. Sí, hasta ahí llegamos. Como- Ok, vale, entonces corto la... Gracias, profe, y chao. ¿Cómo corto? Ya entendí.